En el punto anterior estuvimos trabajando la teoría de colisiones o modelo de colisiones, que permite obtener la constante de velocidad de forma teórica. Imagina una reacción de tipo A más B para dar P, reacción elemental, cuya velocidad de reacción es una constante cinética K por concentración de reactivos elevados a los órdenes que coinciden con los coeficientes estequiométricos, y el objetivo es evaluar teóricamente el valor de K. Esto lo podemos conseguir mediante un modelo muy sencillo que considera las moléculas como esferas rígidas, sin una estructura interna, y que la reacción se produce cuando las moléculas colisionan. Pero se requiere de una condición para que la colisión sea reactiva, y es que involucre una energía superior a la energía umbral que llamamos ETHR. De manera que utilizando las fórmulas de las colisiones que una molécula sufre con el resto de moléculas de gas que la rodean, y después generalizándolo a todas las colisiones que ocurren en el gas, se puede demostrar, como vimos en el punto anterior, que la constante de velocidad para esta reacción pues va a venir dada por el número de Avogadro, por la sección de colisión, por una velocidad que es la velocidad relativa media, y además va a llevar el FTHR, que representa la fracción de colisiones que involucran esa energía superior a la umbral y por tanto van a dar lugar a reacción. Esto fue lo que demostramos en el punto anterior. La sección de colisión viene dada por pi, por la suma de los diámetros de las moléculas de su A más de su B partido de 2 elevado al cuadrado. Y la velocidad relativa media, V relativa media, se puede demostrar que viene dada por la raíz de 8RT partido de pi, 8RT partido de pi por 1 partido de la masa molecular del compuesto A, del reactivo A, más 1 partido de la masa molecular del compuesto B. Y también podemos demostrar que la FTHR, que eso lo vamos a hacer en el siguiente punto, en el siguiente ejemplo, es elevado a menos la energía umbral molar partido de RT. Energía umbral molar representa la energía mínima para que un mol de colisiones sea reactivo. Sin molar es la energía involucrada en una colisión, pues con el molar sería la energía involucrada en un mol de colisiones. Bien, y en este punto, en este ejemplo, quiero demostrar esta expresión, que la energía relativa media de una molécula respecto al resto viene dada por esta expresión que tenemos ahí. Esto se refiere a cuando queremos calcular las colisiones entre una molécula de gas y el resto de moléculas que hay en el medio. Consideramos un cilindro de tamaño molecular en el que una de las moléculas, por ejemplo la molécula A, recorre el centro del cilindro y va chocando contra todas las moléculas del reactivo B que están dentro de ese cilindro, es decir, que tienen su centro en el interior del cilindro. Todas esas moléculas cuyo centro cae dentro de ese cilindro, A va a chocar contra ellas al ir recorriendo el cilindro. Este cilindro, para que cumpla eso, tiene que tener de diámetro la suma de los diámetros de su A más de su B, y por tanto la sección de colisión, sigma, es esta sección, y por tanto es pi por el radio, que es la mitad del diámetro, al cuadrado. Y la velocidad relativa media es la velocidad que tiene la molécula de A cuando va recorriendo ese cilindro, suponiendo que las moléculas de B están quietas. Por poner un ejemplo, coincidiría con la velocidad que lleva nuestro coche cuando vamos por la autopista con respecto a los otros coches. Pues por ejemplo, si un coche va por el otro carril paralelo a nosotros a nuestra misma velocidad, la velocidad relativa de nosotros respecto al coche sería de cero. Si adelantamos a un coche a 130, el cual va a 120, pues nuestra velocidad relativa sería de 10 respecto al otro coche, ¿no? Bueno, a eso se refiere la velocidad relativa media. Y nada, vamos a calcularlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio en el que nos dice que demostremos que la velocidad relativa media entre dos clases diferentes de moléculas A y B en el modelo de colisiones es V relativa media igual a 8K sub T partido de pi y de mu. Mu es la masa reducida y K sub B la constante de Boltzmann ante la temperatura.
Bueno, y nos dice que consideremos dos moléculas diferentes moviéndose una hacia la otra, cada una con su vector velocidad y velocidad media, dada por la distribución de Maxwell y con un ángulo de acercamiento de 90 grados. O sea que consideremos que las moléculas A y B, la molécula A y la molécula B, se mueven una hacia la otra formando un ángulo de 90 grados, esta situación. Entonces vamos a considerar los vectores de velocidad media, vamos a colocarlos así. Por ejemplo, este es el vector velocidad media de la molécula B y este podría ser el vector velocidad media de la molécula A, poniendo los dos vectores en el mismo origen, ¿vale? Bueno, pues esta diferencia entre la velocidad media de B y la de A, esta diferencia es la V relativa media, es VB menos VA. Y aprovechando que nos dice que consideremos un ángulo medio de 90 grados, que es lo que acabo de hacer aquí, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la relación entre estas tres velocidades. De manera que la velocidad relativa media, que es la hipotenusa, sería igual a la suma, elevado al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? El teorema de Pitágoras, VB cuadrado más VA media al cuadrado. Eso, o bien, si quieres, la velocidad relativa media vendrá dada por la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, es igual, después hacemos la raíz cuadrada de lo que resulte. Y ahora vamos a recordar cuánto valía la velocidad media de una molécula. La velocidad media de una molécula viene dada por 8RT, o bueno, 8K sub T, 8K sub T partido de pi y de m de la masa de la molécula, elevado a 1/2. Bien, entonces, nada, podemos sustituir aquí esas velocidades. La velocidad de B, pues eso, 8K sub T partido de pi y de la masa de B elevado a 1/2. Y la velocidad media de A, 8K sub T partido de pi de la masa de A elevado a 1/2. Y entonces podríamos sacar factor común al 8K sub T partido de pi elevado a 1/2, que voy a poner raíz cuadrada. Sí, voy a poner raíz cuadrada, por 1 partido de la masa de B más 1 partido de la masa de A elevado a 1/2. Bueno, y esta suma si la hacemos, raíz de 8K sub T, 8K sub T partido de pi por, si sumamos, te queda masa de B por masa de A, partido de masa de B más masa de A elevado a 1/2. Y este cociente seguro que te recuerda a una propiedad física que es la masa reducida, pero es la inversa. Esto es la inversa de la masa reducida, es 1 partido de mu, la inversa de la masa reducida. Y por supuesto queda, sin el 1/2, es lo de adentro. Lo de adentro del paréntesis, sin el 1/2. Esto. Suma de masas dividido por el producto de masas es la inversa de la masa reducida, es lo que tengo en el interior de ese paréntesis. Por tanto, como está elevado a 1/2, es 1 partido de mu a la 1/2. Y podría ponerlo todo de forma más compacta dentro de la raíz 8K sub T partido de pi y de mu, la masa reducida. Como está elevado a 1/2, la puedo poner dentro de la raíz, la pongo aquí junto al pi y ya está. Bien, como puedes ver, demostramos la expresión que buscábamos. Quizá te preguntes, bueno, pero esto que has demostrado no es exactamente lo mismo que tienes aquí. Ay, por cierto, aquí tengo un error, me falta el 1/2. Esto va elevado a 1/2, es también raíz cuadrada, es todo raíz cuadrada. Pero sí es en realidad lo mismo, que es esta fórmula que tengo aquí, es esta fórmula, pero esta fórmula lleva aquí K sub B, ¿no? Constante de Boltzmann. Eso implica que las masas tienen que ser las masas de las moléculas. Es decir, la masa que tiene una molécula. La masa que tiene una molécula de B y una molécula de A. Pero si cambio la K sub B por R, que sería multiplicar por el número de Avogadro, multiplicaría también abajo por el número de Avogadro para que nada cambie, y la masa de una molécula se convierte en la masa molecular. Por tanto, si cambiamos la K sub B por R y cambiamos las masas por pesos moleculares, por masas moleculares, la fórmula se sigue cumpliendo. Por eso puedes escribir también así la fórmula. Es esta misma ecuación que tienes aquí, esta ecuación que tenemos aquí, es exactamente la que te he escrito aquí, cambiando la R, o sea, la K sub B, la constante de Boltzmann, por la constante de los gases. Y las masas de las moléculas por la masa molar. Y entonces, si sumáramos el paréntesis, como hicimos antes, si este paréntesis lo sumamos, raíz
de 8RT partido de pi por masa de A por masa de B, peso molecular de A más peso molecular de B, todo ello elevado a 1/2. Todo esto, este cociente, es también la masa reducida, pero le ponemos una M para indicar que es molar, no es la masa reducida de la masa de una molécula, sino la masa reducida del peso molecular, de la masa molecular. Y entonces nos quedaría raíz de 8RT partido de pi y de mu su m. Si ponemos masa reducida, pero calculada con las masas molares, arriba ponemos la R. Si calculo la masa reducida con las masas de las moléculas, con las masas de una molécula, entonces pongo arriba la constante de Boltzmann. Recuerda que la constante de Boltzmann está asociada a molécula o átomo. Es una propiedad asociada al mundo microscópico, la constante de Boltzmann. Sin embargo, la R es una propiedad asociada a mol. ¿De acuerdo? Si trabajamos por mol, la R. Si trabajamos con molécula, la constante de Boltzmann. Bien, pues nada, eso sería todo. Una demostración muy sencilla utilizando este dato de aproximación de moléculas a 90 grados, lo que nos permite con Pitágoras, de forma sencilla, obtener esa velocidad relativa media. Bueno, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo en el que vamos a obtener la FTHR. Vamos a obtener la fracción de moléculas cuya energía, la fracción de colisiones cuya energía es superior a la umbral, la FTHR, en un momento, para ver de dónde sale esa expresión que te copiaba aquí hace un momento. Y para terminar ya con la teoría de colisiones, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la constante a partir de datos de velocidades. Obtenemos las velocidades relativas, la FTHR, la sección de colisión, y obtenemos la constante. También te puedo recordarte un pequeño detalle, es que esta constante, que sería la constante teórica que esta teoría predice, comete un error muy grande, ¿verdad? Y entonces la constante, digamos, real lleva un factor P, que se conoce como el factor estérico. Número de Avogadro, sigma, V relativa media y FTHR. Este factor estérico se obtiene simplemente dividiendo la constante obtenida experimentalmente entre la constante teórica, que es mucho mayor la teórica que la real. Entonces así obtenemos el factor estérico. Recuerda que si la P, el factor estérico, lo agrupas con la sección de colisión, tienes lo que se llama sigma R. Sigma R se conoce como sección de reacción. Es el producto de la sección de colisión por el factor estérico. Así, de esa manera, la ecuación vuelve a adoptar esta forma, la forma de la constante teórica, quitando la P de la fórmula e incluyéndola aquí como sigma R. ¿De acuerdo? Si ponemos ahí sigma R, entonces ya no sería la constante teórica, sino la real, la constante experimental, digamos, ¿no? Bueno, he puesto real experimental, la K experimental, mejor que la real. Bueno, no lo cambio. Es una teoría muy mala, como te decía en el punto anterior, porque no tiene en cuenta la estructura interna de las moléculas, y cuando una reacción tiene lugar no es una cuestión de colisión de dos bolas de billar. Esas bolas tienen diferentes zonas con diferentes polaridades, y por tanto la colisión tiene que ser entre las dos bolas por unas determinadas posiciones que permitan la reacción, y eso hace que el número de colisiones efectivas que dan lugar a reacción se reduce muchísimo con respecto a las que la teoría predice. Bien, pues nada, pasamos a ese punto 2 para determinar la expresión de la FTHR.